Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, versículo 46. No es que alguien haya visto al Padre. Solo aquel que viene de Dios ha visto al Padre. No es que alguien haya visto al Padre. Solo aquel que viene de Dios ha visto al Padre. Jesús entonces aquí, queridos amigos, está precisando el significado de ser enseñados por Dios. Ser enseñados por Dios. Precisa ese significado. Entonces, ser instruido por el Padre no significa tener un acceso directo y absoluto entonces al misterio divino. Atención. Ser instruido por el Padre significa tener un acceso absoluto a su misterio divino. Entonces, no es que yo sí o sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque soy instruido por el Padre, porque me dijo mi yaguaya lleva. No, hombre, ya ni instruí para hoy, jamás, de ya ni ese. Vean la famoso, esa para hoy, oreco para hoy, visión, mía lleva. Veo cuapa hoy. Esa gente no entiende que el misterio esencial y la estrategia esencial y fundamental siempre ha sido por medio de la encarnación, ¿verdad? Ese es el misterio, por lo menos si vamos a hablar del cristianismo. Si vamos a hablar del cristianismo, el cristianismo como base esencial y fundamental en su misterio, para llegar al misterio de la resurrección, está el misterio de la encarnación. Encarnación. Queridos amigos, esto es fundamental. La encarnación, ese es el camino, porque hay muchos que ven visiones, ven todo, ¿verdad? Entonces, la expresión griega que se utiliza aquí es hoon paratoutheu. Hoon paratoutheu, el que viene de Dios, el que viene de Dios. Por lo tanto, distingue radicalmente a Jesús de todos los demás enviados. Esta es una manera de decir el que ha sido enviado por Dios, difiere totalmente. El que viene de Dios, entonces, difiere totalmente, radicalmente, entonces, queridos amigos, de todos los demás enviados. Cristo posee un conocimiento único del Padre, es decir, los profetas reciben y transmiten una palabra divina. El Hijo habla desde su comunión eterna con el Padre. Los profetas, por lo tanto, reciben,
transmiten una palabra divina. El Hijo habla desde su comunión eterna con el Padre, todo lo que uno pueda entender cómo Dios se encarna, ¿verdad? Cómo Dios transmite. Por lo tanto, la revelación cristiana no es el ascenso, Naiku yande yaja directamente del hombre hacia Dios. En el sentido de que conexión directa, ¿verdad? Teléfono directo, sino que aquí nosotros entendemos que es la venida del Hijo desde Dios que nos revela al Padre. Este pues es el misterio, queridos amigos, de la encarnación. Y esta es la verdadera revelación para nosotros. La ñandeña ñeñerojina, cómo Dios se revela. Podemos utilizar otra palabra, cómo Dios se manifiesta. Podemos utilizar otra frase. Pa ella ñande yara oye cuaca ñande. ¿Entienden? Esa es la encarnación. Dios utiliza la historia. Por eso nosotros siempre hablamos de un contexto narrativo, porque siempre la narración es una narración simbólica, ¿verdad? Y que la símbolo ve. Ñajendu, va eva la símbolo, va eva la oye añande, vea la simbología. Aupe ñande ya pillaina. ¿Por qué? Porque es una encarnación que te habla a tu realidad. Ve. Pero desde ahí también, queridos amigos, entonces vamos entrando después en un contexto también histórico. Entonces la ñasen upeína. Diga tú la ya pues vea allá a otro lado. No, entramos, procuramos, entendemos, encarnamos. Y desde ahí, sobre todo, esta revelación que, como decíamos, no es un ascenso directo del hombre hacia Dios, sino que siempre esa venida y ese entendimiento se hace a través de la encarnación. Se hace a través de esa presencia de su Hijo. Los profetas reciben, ¿verdad?, la palabra divina. Pero ahora el Hijo habla desde su comunión eterna. ¿Por qué? Y porque Él es el que está encarnando esa comunión eterna. Y toda comunicación, toda profundidad con Dios se hará desde este punto de vista, desde esta comunión eterna con el Padre. Queridos amigos, volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 46. No es que alguien haya visto al Padre. Solo aquel que viene de Dios ha visto al Padre. Solo aquel que viene de Dios ha visto al Padre. Entonces aquí, queridos amigos, miremos un poco de un aspecto cultural, antropológico, que cuando hablamos no es que alguien haya visto al Padre, solo aquel que viene de Dios ha visto al Padre. Nos está diciendo que en la tradición bíblica, ver a Dios expresaba una cercanía extraordinaria, ¿verdad? Una cercanía, pero napebeina. Estamos aquí frente a frente, tú y yo, ya es ahí señal, de verdad, una cercanía profunda. Moisés, por lo tanto, pidió contemplar la gloria de Dios, pero recibió solamente una manifestación limitada y mediada. Bueno, este suele ser un problemita nuestro, ¿verdad? Porque ya digo, siempre ya es escala signo. En la tradición bíblica, siempre ver a Dios era una cercanía extraordinaria. Pero después justamente toda esa tradición posterior que nos habla de que no, aquí ver a Dios es imposible. El que le ve a Dios se muere, ¿entienden? Entonces, Moisés mismo pide contemplar la gloria de Dios. Yara, ella sé, te quiero ver, te quiero conocer. Parece de todo lo que sea, pero yo no lo hice, yo lo hice, yo iba a hacer mapas de allí. Él pide ver la gloria de Dios. Y el Señor
le muestra, pero de una manera limitada y medida. Limitada y medida. Tenemos que tener eso en cuenta. Es una manera limitada y medida. Por lo tanto, Dios se revela verdaderamente, pero permanece siempre trascendente. Dios se revela verdaderamente, pero permanece siempre trascendente, es decir, sin convertirse en objeto de posesión humana. Peñan de Yara, entonces, ya es de juguete. De juguete. Sino que Él se revela, se da a conocer profundamente y verdaderamente, pero no se convierte en un objeto de posesión humana. No se convierte, absolutamente. Entonces quiere decir que el ser humano tiende siempre a confundir conocimiento con dominio. Conocimiento con dominio. El ser humano tiende a confundir ese conocimiento. Yo conozco a Dios y entonces porque le conozco, entonces ya adominasema. Este también es un elemento, se dan cuenta, estamos de un aspecto cultural antropológico, ¿verdad? Estamos mirando. Apego la de realidad. Entonces, la ñande ya es la yeikua jagüere. Entonces, ñañe pues entonces, ña dominase. Yo le conozco a fulano. Yo le conozco a fulano. Yo le conozco a fulano o a fulana y dice, yo entonces puedo tener un dominio. Yo puedo decirle esto, yo puedo. Llevar. Jalandén de igual, de oír que ya eres, ¿será que me va a escuchar? ¿Será que es posible? Debe de igual fulano, ve. Ya tengo pensado en ¿se dan cuenta? Estamos dentro de un aspecto cultural y antropológico. Y bueno, cuando uno comprende o define algo, fácilmente cree haber agotado completamente ya su significado, ¿verdad? Uno cree que ya, hoy vamos a oír. Y entonces aquí nos metemos directo. La fe reconoce que el misterio no es una oscuridad. La fe reconoce que el misterio no es una oscuridad irracional que no se puede explicar. Ya ando por ahí que me hace yo que fuera, ¿verdad? Porque esto es importante. El misterio no es una irracionalidad. No es irracionalidad. Sino que una verdad tan profunda que supera la capacidad humana de abarcarla. Supera la capacidad humana de abarcarla. Esto es lo que nosotros entendemos. Una verdad tan profunda que supera esa capacidad humana de abarcar todo, ¿entienden? No podés abarcar todo. Entonces, por eso es esencial, es fundamental entrar un poco. No, por eso decíamos, no es tampoco una oscuridad irracional, no es una oscuridad totalmente que yo nunca voy a conocer. No estamos hablando de eso, sino que es una verdad tan profunda, eso sí. Entonces, por eso es que algunas veces uno piensa que es como que irracional, pero no es irracional. Tu cabecita, la oña concentra ponano, maña ponano, echaron y catutamos un a lo más profundo. Entonces, lo único que te está diciendo que es tan profunda que supera también nuestra capacidad humana para abarcarla, para entenderla toda de una manera completa. Así es que, querido amigo, esto es esencial y fundamental. Volvemos nosotros enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos con Yarañe Nuevo Testamento. El Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 46. Tenemos algunas palabras claves. No es que alguien haya visto al Padre, solo aquel que viene de Dios ha visto al Padre. La primera palabrita clave, queridos amigos, es el georaken. Georaken, ha visto. Georaken, ha visto. Esto significa un conocimiento, pero que permanece, ha
visto. Opitaese ayer. Oye, tú ha visto al Padre. Un conocimiento que permanece. Conocimiento permanente, ha visto al Padre. Si nosotros vamos a mirar el significado, ¿verdad?, del griego jorao, que conocemos ya y tantas veces hemos hablado, jorao, ver, contemplar, conocer, es un ver, no un mirar. Mirar superficial, jorao, contemplar, ver, entender, conocer. Está conjugado en un tiempo perfecto y esto indica una visión realizada, pero que los efectos permanecen plenamente. Los efectos permanecen de manera permanente y plena. El sentido exegético, aquí nosotros miramos y vemos, ver al Padre no describe una percepción física, no es simplemente una percepción física, sino un conocimiento ya inmediato, permanente y singular. Conocimiento inmediato, conocimiento permanente, conocimiento singular. Queridos amigos, el jorao es tan interesante y además cómo está conjugado, decíamos, era el tiempo perfecto, porque el tiempo perfecto significa ya lo hemos visto, pero eso que hemos visto nos ha impactado, nos impacta tanto que eso que hemos visto continúa su efecto y su accionar ahora, aquí y ahora, de una manera permanente. Por eso el jorao, ¿verdad?, significa eso. Jesús, queridos amigos, no conoce a Dios por experiencia religiosa adquirida. Jesús no conoce, atención, aquí entramos en uno de los elementos esenciales y fundamentales, ¿verdad?, de la fe y de lo que Juan nos está transmitiendo. El conocimiento de Jesús no es un conocimiento simple de una experiencia religiosa adquirida. No es una experiencia religiosa adquirida, sino que conoce al Padre desde la profundidad de su propia identidad filial. Atención lo que estamos diciendo. Si Él viene del seno del Padre, entonces es una profundidad de conocimiento, pero desde su propia identidad, Yo le conozco al Padre en su identidad. Yo vengo del seno del Padre. A la cuenta, aquí, queridos amigos, está transmitiendo Juan uno de los principios del misterio elemental y básico del cristianismo. Moyo ubeñan yara identidad, moyo una bella identidad. Y viene del seno del Padre, desde la profundidad de Dios mismo, del Logos, ¿verdad? El Logos, la palabra, que siempre estaba con Dios. Y a través del Logos, ¿se acuerdan? Todo el estudio que hicimos del capítulo 1, versículos 1 al 18, justamente de este Evangelio de San Juan. Cuestión de volver a mirar y estudiar. Tenemos una segunda palabra clave, que es el para, de parte de, para, procedencia, desde la intimidad, procedencia que sale adentro, para. El para en griego quiere decir eso, esta palabra clave. Para indica procedencia, para significa cercanía, relación personal, vea la parágina, griego, cercanía, relación personal, intimidad, por eso dice yo vengo del para, o sea, del seno del Padre, en esa relación profunda. Jesús no es simplemente alguien enviado con una información acerca de Dios, ¿verdad? No es que Él nos trae aquí para informarnos, en qué consiste su esencia, filosofía o no sé, viene a hacer algo, sino que la información viene a decirnos que es una relación, que Él estuvo junto de Dios, Él proviene del seno del Padre.
La autoridad de Cristo no depende solamente de la grandeza de su enseñanza, lo que Él va a enseñar, sino de su mismo origen divino. Queridos amigos, esto es para subrayar. No es que nosotros le valoramos a Jesús simplemente por lo que nos enseña. Ya eso veo pensar sus bienaventuranzas, sino que por su propio origen, quién es Él, muy pougina, ¿verdad? Y qué es lo que entonces nos enseña, pero con su identidad. Jesús puede conducirnos al Padre porque procede de aquella comunión divina íntima que comparte eternamente con Él. Entonces, por eso nos puede conducir, porque aquí hay una certeza total. Él proviene del Padre y Él nos lleva. Entonces, ahí está la certeza de volver Él al Padre, pero que nos conduce a nosotros también a su propia identidad, es decir, al seno del Padre. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe, Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, versículo 46. No es que alguien haya visto al Padre. Solo aquel que viene de Dios ha visto al Padre. ¿Cuál es la enseñanza que nos deja este versículo, queridos amigos? Solo el Hijo conoce plenamente al Padre. Solo el Hijo conoce plenamente al Padre. Ser enseñado por Dios no significa poseer el conocimiento inmediato y perfecto de su misterio. No. Ser enseñado por Dios no significa absolutamente poseer entonces el conocimiento inmediato y perfecto de su misterio. Jamás, jamás. Sino que aquí, queridos amigos, nos está diciendo algo más, ¿verdad? Solo el Hijo conoce plenamente, conoce al Padre, el Hijo, porque Él viene del seno del Padre. Ese conocimiento pertenece únicamente a Jesús. Ese conocimiento es de Jesús. Si queremos hablar de un término un poquitito más difícil, podemos decir, ese es el elemento ontológico, esa es su ontología. La ontología quiere decir su ser. El ser, la ontología quiere decir su propia existencia. Eso quiere decir su origen. Moi paja eu, a veces la ontología. Moi pou, ma paja e, ¿entendiste? ¿Cuál es su origen? ¿De dónde nace? ¿Entiendes? Entonces, ese conocimiento singular, queridos amigos, solamente le pertenece a Jesús. Ñan de Yarañe debe llevar, o pertenece, porque esa es su esencia. De ahí viene, surge del seno del Padre. Primera enseñanza. Hay una segunda enseñanza. Cristo es superior a todos los profetas. Atención. Cristo es superior a todos los profetas. Y digo yo, no es que alguien haya visto al Padre. Solo aquel que viene de Dios ha visto al Padre. Entonces, cuando te dice que Cristo es superior a todos los profetas, nos hace entender que todos los profetas hablaron porque recibieron una revelación de parte de Dios, la han encarnado y fueron enviados por Dios y fueron anunciando la palabra de Dios. Profetas anuncian la palabra de Dios. Jesús revela al Padre porque procede del Padre y permanece eternamente unido al Padre. Es decir, aquí encontramos la misma presencia de Dios, en la encarnación del hombre, Jesús de Nazaret. Dios hecho hombre. Pendo por ahí. Dios hecho hombre. Este es el misterio más importante, queridos amigos. Una tercera enseñanza es que la fe reconoce los límites de la inteligencia humana. La fe. Porque el creer pues quiere decir adherirse. Agüerovía, me adhiero a lo que se me está proponiendo, adherirse. Entonces esta fe reconoce los límites de la inteligencia humana. La fe reconocemos y nos damos cuenta que somos limitados.
La razón puede conocer verdaderamente a Dios mediante sus obras y su revelación. La fe, la razón, puede conocer verdaderamente a Dios mediante sus obras y su revelación. Entonces, quiere decir que ya puruana el año de acá, y entonces la ya pues trata de vender ¿verdad? Sino que la razón puede conocer verdaderamente a Dios, pero viendo las obras y cómo Dios se va revelando. Ese sería el aspecto de la humanidad, o mejor dicho, sería el aspecto de la encarnación. ¿Por qué? Porque Dios se está encarnando, Dios se está mostrando. Sin embargo, conocer verdaderamente a Dios no significa agotar ni dominar su misterio infinito. No significa agotar ni dominar su ministerio infinito. Upea entonces, sino que hay algo más. No podemos agotar eso. Vamos siempre mucho más allá. Conocer ese verdaderamente a Dios no significa agotar eso, sino que vamos siempre, siempre más allá. Hay una cuarta enseñanza, queridos amigos, que es que la revelación es iniciativa de Dios. Toda revelación es una iniciativa de Dios. Revelación total, iniciativa de Dios. El cristianismo no nace del esfuerzo humano por alcanzar los secretos del cielo. No. El cristianismo no nace del esfuerzo humano por alcanzar los secretos del cielo. Jamás. No van a ser de eso. Sino que nace, queridos amigos, del movimiento amoroso de Dios. Desde ahí nace el cristianismo, es decir, el seguimiento de Jesucristo. Porque para el cristianismo, el seguimiento de Jesucristo. ¿Y de dónde nace? Desde ese movimiento amoroso de Dios. Peala ñandillara ñanderajú añeteteru pibea lleva. O me de esa posibilidad. Ahí está. Estoy yo, es Dios en su Hijo encarnado, Dios que se encarna. El Hijo viene desde el Padre, pero para entrar en nuestra historia y salvarnos. Y entonces el cristianismo, ¿de dónde está naciendo, queridos amigos? Y ahí, del Kyrios, del Cristo, que quiere decir el ungido, del Señor, ¿entienden? Entonces, no es simplemente, como decíamos anteriormente, un esfuerzo humano por alcanzar los secretos del cielo, que también está bien, allá porque ya ponen algo, allá forzani. Y por último, queridos amigos, como enseñanza, conocemos al Padre por medio de Jesucristo. Ya hay lleva mava peñan de yara, pero por medio de Jesucristo. El ser humano no puede contemplar al Padre desde fuera ni alcanzarlo únicamente mediante sus capacidades naturales. No, de sus capacidades naturales jamás. Comienza a conocerlo cuando escucha, recibe y sigue a Jesucristo. Esto es diferente. Quien vive eternamente en la intimidad del Padre. Esto, queridos amigos, es muy importante. Solamente comenzamos a conocerlo al Padre cuando escuchamos, recibimos y seguimos a Jesucristo. Ahí recién podemos decir que le conocemos a Dios. Peñan de yara Jesucristo rupibea lleva. Yaikea lleva. Y vivimos entonces también con Él, porque Cristo vive en la intimidad con el Padre al conocer a Jesucristo. Al adherirnos a Jesucristo, entonces también nosotros podemos conocer al Padre. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.
Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.